Buenas noches, amada familia. Es un gozo saludarles, darles la bienvenida en esta noche y estar nuevamente conectados por este medio. Qué bueno es ser fieles al Señor y no solamente estar los domingos. ¿Qué sería de nuestras vidas si solo le tendríamos al Señor por minutos o por un solo día? Estaríamos bien perdidos, pero como permanecemos con Él siempre, estamos en el camino, tenemos la verdad, no somos engañados y tenemos vida abundante. Quiero darles también la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez y que este sea un tiempo especial para todos. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre la necesidad de obrar en el nivel de fe del reino. Esto es creer con el corazón, hablar el lenguaje del reino que es fe y por fe ver los milagros de nuestras vidas y alcanzar así las promesas de Dios. De tal manera que seamos hijos que agradan a Dios y por eso se complace en darnos todo. Para eso vamos a hacer una iglesia que donde ven todos los demás grandes problemas y crisis, nosotros vamos a ver oportunidades para que Dios se glorifique. Y nosotros también vamos a ver milagros extraordinarios. Y para eso debemos tener una actitud diferente a los demás, un lenguaje diferente y una vida diferente. En esta noche vamos a ver cómo podemos tener una fe que maravilla a Dios. Para eso vamos a tomar el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, los versículos del 1 al 10. Después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a ir reflexionando lo que la palabra nos dice en cada versículo para tener una enseñanza completa y concluyente. Lo que dice el primer versículo es que hay un pueblo que está oyendo la palabra, y eso debemos hacer nosotros, oír la palabra de Dios. Mucho más en estos tiempos que, como decíamos, solo hay noticias de contagios, muertes, imposibilidades de atención médica, de falta de ingresos, de trabajos, de escasez de recursos. Es el tiempo de desconectarse de las noticias del mundo, que son especialistas en hablar solo lo negativo y que traen intranquilidad, zozobra, angustia, desesperación, estrés. Y conectarnos con la palabra que trae buenas nuevas. Seamos honestos, ¿qué palabras son las que estamos escuchando en estos tiempos? Y usted verá la diferencia. Cuando escucha al mundo se deprime, pero cuando escucha a Dios aumenta su fe, ya que viene por el oír de su palabra. Muchos, para justificar, dicen: lo que estamos viviendo es una realidad. Yo le digo: sí, pero la verdad de Dios cambia cualquier realidad. Y sabemos que la palabra es verdad. Y quien es la palabra dijo: yo soy la verdad. Y quien es la verdad es totalmente capaz de cambiar cualquier realidad, como veíamos el domingo y ahora también. Además, podemos ver que es necesario estar conectados y asociados con personas de fe, especialmente los que creen en Dios, y no con gente negativa, la del mundo, que desde que amanecen están hablando mal. Y como dice la palabra, en la lengua hay poder de vida y de muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Cuando recibimos la palabra, estamos alimentando nuestro espíritu y recibiendo vida, porque dice que su palabra es espíritu y es vida. Cada vez que Dios habla es porque quiere hacer algo, y cuando Él dice algo, Él lo cumple. Debemos estar seguros que tendremos una respuesta del cielo para nuestras situaciones que estamos pasando. Luego dice que entró a Capernaum. Este nombre significa ciudad de consuelo. Luego de recibir la palabra, debemos también nosotros entrar en un estado de consolación, de alivio, de paz. Esto es en lo espiritual. Explicaríamos quitar el lamento, la tristeza, la soledad y entrar en este estado de consuelo, donde no hay cabida para la angustia, la desesperación.
En esta noche, Dios nos quiere llevar a Capernaum, donde la tristeza, la angustia, el lamento se va, y quiere darnos descanso y paz a nuestras almas y fortaleza a nuestro espíritu. Dice el siguiente versículo que el siervo de cierto centurión estaba enfermo y a punto de morir, y su amo le amaba mucho. Esto nos dice que tenía compasión, y así debemos ser sensibles al dolor de los demás, más aún cuando son personas amadas. Debemos ser esas personas que hablamos el domingo, que se convierten en agentes de bendición para que los demás reciban su milagro. Luego dice que el centurión había oído hablar de Jesús. Esto posiblemente le llenó de expectativa por todas las cosas que él hacía y de hecho podía hacer con su siervo. Una vez más, cuán importante es que demos testimonio de lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Y cuando se hace esto, muchas personas también pueden creer que en Él está la respuesta para sus problemas. Entonces quizá dijo, ahí está mi esperanza. Ya los médicos han dicho que no hay nada más que hacer, que esa enfermedad es para muerte. Pero como oyó hablar de Jesús, entonces se abrió un camino para suplir esa necesidad. Y como era una persona influyente, envió a unas personas que eran ancianos de los judíos para que le pidieran a Jesús que viniera y salvara a su siervo. Porque a lo mejor dijo, yo he escuchado que para él nada es imposible. Un consejo que vale la pena expresar es que debemos ser como el centurión. Estaba junto a personas correctas, personas de fe, que llevaban el mensaje de poder, con gente que habla del poder de Jesús. Muchas veces le he dicho, no se junte con incrédulos, pero como no saben obedecer, hasta se casan con ellos y después están en problemas. En el siguiente versículo, los ancianos judíos llegaron a Jesús para interceder por el centurión. Le dijeron que es digno que le conceda la petición porque es una persona que ama a su pueblo y aún era una persona que bendecía, al punto que edificó una sinagoga. ¿Se da cuenta? Era una persona generosa y en cambio muchas veces nosotros argumentamos los principios de Dios que son firmemente establecidos. Le dijeron también que Él es digno, aunque el mismo centurión después dice que no es digno. Pero Dios no hace las cosas porque nos merecemos, sino por su infinito amor, gracia, misericordia y especialmente por fe. En los siguientes versos relata que Jesús iba con ellos y cuando estaba cerca de la casa, dice que envió a algunos amigos para decirle que no se moleste de ir a su casa porque Él no es digno. Pero Señor, solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. Esta es la fe que debemos tener. El centurión estaba esperando que solamente el Señor diga la palabra. Creía en su interior que solo una palabra era suficiente para que su siervo sea sano. Mire cómo sigue diciendo, ni siquiera me consideré digno de ir a ti, por eso tan solo di la palabra. Tenía la certeza que lo que necesitaba es una palabra, a diferencia de otras personas que ponen tantos requerimientos religiosos. Quiero decirle que Dios es soberano y Él actúa de diversas maneras. Y cuando esta persona creía que con una sola palabra la sanidad llegaba a su siervo, nos demuestra su calidad de fe. Y como hemos mencionado tantas veces, esta fe le agrada a Dios y eso le mueve a obrar con poder. Esto es impresionante, porque el centurión ni siquiera era de su pueblo y por eso dijo que en los mismos de su pueblo no había hallado tanta fe como se afirma más adelante. Y precisamente esto se requiere para ser partícipe de un milagro. En esta parte también se ve que era una persona que tenía humildad y no hacía gala de su autoridad. Reflexionemos ahora, a más de lo que ya se mencionó, ¿qué vio y oyó del centurión que le maravilló a Jesús? Al Señor, al autor y consumador de la fe. ¿Se da cuenta que el que es especialista en hacer maravillas se maravilla de la fe de este hombre? ¡Qué cosa sin igual! ¿Seremos capaces nosotros de hacer esto? ¿Que le maravillemos, que le causemos admiración con nuestra fe? Veamos lo que dijo. Primero reconoció que estaba bajo autoridad. No dijo que Él es la autoridad. Es decir, que era una persona que tenía claro lo que es estar sujeto a una autoridad. Lo que lamentablemente ahora este principio no se respeta. Esto implica también que primeramente reconocía la autoridad de Jesucristo. Si nosotros reconocemos la autoridad de Cristo, si nosotros no reconocemos la autoridad de Cristo, no esperemos nada. De igual manera, si no estamos sujetos a nuestras autoridades, no esperemos que el Señor intervenga, porque eso es rebeldía. Y si no respetamos las autoridades establecidas por Dios, dice la palabra que a Dios mismo resistimos. Y si le resistimos, por tanto no esperemos el respaldo del cielo y que intervenga trayendo la solución a nuestras necesidades. Lo siguiente que evidenció es que dijo que tiene soldados bajo sus órdenes.
Y dice a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Lo que estaba expresando es que una persona que está bajo autoridad y que tiene autoridad puede ordenar. Y por sobre toda autoridad humana está la autoridad de Dios. Por eso le dijo que solo hable y ordene de tal manera que lo que ordene será hecho. Entonces, si dice a la enfermedad que se vaya, se va a ir. Y a otro dice, ven. Entonces puede decir sanidad, ven. Y la sanidad va a venir. Y dice a mi siervo, haz esto. Implica que por la fe está hecho. Y creo que es esto lo que le maravilló al maestro. De la misma manera que sucede en lo natural, como le ilustró el centurión, por la autoridad que nos ha sido dada por Dios, podemos decir ahora, enfermedad, dolor, tragedia, temor, escasez, opresión, depresión, te vas ahora en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. En base a lo mismo que dice el versículo, con la misma autoridad podemos decir, ven y viene. Entonces ahora podemos llamar a existencia al milagro, podemos llamar a la sanidad, podemos llamar a la provisión, podemos llamar a la paz. Porque está escrito que nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo y sustentarnos en la palabra y decir que por las llagas de Jesucristo somos sanos. Mi Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Jesucristo nos dejó su paz que sobrepasa todo entendimiento. A más de esto, amada familia, creamos, como dijo el centurión, que la palabra es suficiente. Por eso dijo que si dice tan solo una palabra, será sano su siervo. Y así fue, sin necesidad de estar presente. Esto pudieron constatar cuando llegaron a la casa donde estaba el siervo. Recuerde que cuando hablamos creyendo, creamos. Cuando hablamos creyendo, cosas cambian. Y cuando recibimos la palabra en nuestra vida, de hecho va a cambiar y vamos a tener una vida mejor. La palabra de Dios sana, resucita, cambia, porque tiene poder. Solo necesita personas que le creamos. Lo siguiente que mencionó el centurión es que le dice al siervo, haz esto y lo hace. Esto implica que la fe está a nuestro servicio para hacer posible el milagro. La fe nos dio Dios para que la utilicemos y por medio de esta vamos a ver grandes milagros en nuestras vidas porque le hemos agradado y maravillado con nuestra fe. Tengamos presente en nuestro corazón que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Señor Jesucristo que hizo tantos milagros en esta tierra sigue haciendo milagros como este que hemos hablado, porque tiene el mismo poder para sanar, liberar y aún para levantar a personas que han muerto. Solamente requiere de nosotros, sus hijos, que le creamos y nunca nos resignemos a perder fácilmente. Esperemos confiadamente en nuestro Padre y como hemos visto, los tiempos más difíciles son una oportunidad para ver la gloria de Dios y seguir caminando en bendición. Maravillémosle con nuestra fe. Vamos a orar. Padre, tú nos has dado la fe. Y es verdad, nosotros tenemos la fe tuya. Y hemos visto cuánto poder tiene la fe. Perdónanos por no haber caminado en esta condición. Y porque muchas veces hemos dudado durante las situaciones que hemos pasado y hemos vivido. Nos hemos inclinado más a ver lo que parece imposible antes de ver lo que es posible en ti. Y antes de verte a ti, el Dios de poder, el Dios que hace posible lo imposible. Por eso en esta noche queremos entrar en este espíritu de fe, en esta corriente de vida de fe y ahí permanecer. Por eso te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes en nuestra debilidad para poder todos los días, en los días más difíciles y aún en los mejores, ver tus maravillas, ver tu poder y ver grandes milagros en nuestras vidas.
Para eso estamos fortaleciendo nuestra fe. Pero un día, muy pronto, queremos maravillarte con nuestra fe, así como lo hiciste con el centurión, por lo que viste en él, por lo que oíste de él. Asimismo, queremos hacer nosotros. Ayúdanos, Padre. Y decidimos desde ahora creer, como hemos hablado, que todas las peores circunstancias son las mejores oportunidades para ver tu gloria. Te damos gracias por estar presente siempre en nuestras vidas, por todo lo que has hecho, por todo lo que hemos experimentado de tu poder. Pero aún sabemos que podemos llegar a tener milagros más grandes solamente si te maravillamos con nuestra fe. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Y usted que escuchó en esta noche la palabra del Señor, le invito a que tome la mejor decisión de su vida. Reciba a Cristo en su corazón. Como siempre le digo, esto no es un cambio de religión, sino un cambio de vida. Y va a recibir el mayor de los milagros, que es el milagro de la salvación. Y su cambio de vida va a comenzar con uno de los mayores milagros, que es la salvación. Repita después de mí. Dígale: Señor Jesús, yo creo en ti y te necesito. Ven a mi vida. Quiero que entres a mi corazón y vivas conmigo y yo vivir contigo para siempre. Padre Dios, tú sabes que soy un pecador, pero estoy arrepentido de mi vida pasada. Te pido perdón y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso en esta noche, Señor Jesucristo, yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Usted que recibió a Cristo, quiero felicitarle por haber tomado la mejor decisión de su vida. Siga buscando del Señor, camine junto a Él, desde hoy y para siempre, y va a haber una nueva condición de vida. Estamos para servirle. Si usted necesita que le guiemos, para eso estamos a su servicio. Y a todos ustedes, amada familia, nosotros ya hemos escuchado la palabra de Dios. Y como veíamos en esta noche, este pueblo escuchaba. Y mientras nosotros escuchamos la palabra, recibimos una inyección en nuestra fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Tengamos esta fe, la fe de Dios, que es capaz de ver milagros día tras día. Que nuestra fe no se debilite, al contrario, se fortalezca mientras estamos con quien es la palabra, mientras hoy escuchamos su palabra, como el día de hoy. Sigamos siendo fieles al Señor y usted tenga la certeza que el Señor es siempre fiel con nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado y va a seguir ayudándonos y bendiciéndonos permanentemente, porque es el mejor Padre que tenemos. Nosotros tenemos esta bendición de ser sus hijos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo y de paz. Que tengan una noche preciosa y el resto de la semana con el Señor. Dios les bendiga.